Mis apreciados amigos, hermanos, Dios me les bendiga. Qué alegría es poder saludarles en esta nueva oportunidad. Este servidor y amigo Elías Pelayo, compartiendo con ustedes hoy un nuevo tema titulado El Milenio, la primera parte. Hoy quiero compartir con ustedes unos puntos que van a suceder antes de ese milenio, antes de ir con el Señor a esa ciudad hermosa, esa Canaán celestial que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso hoy comparto con ustedes este tema para que sea de gran bendición para cada uno de sus familias, para que ustedes los puedan compartir en sus diferentes grupos. No olviden también suscribirse a este canal, El Último Llamado de Dios, y poder llevar estos mensajes a sus familiares, a sus amigos, a aquellas personas que aún no conocen del Señor. Para mí es grato poder compartir la palabra del Señor. Por eso les invito que allí donde están me acompañen en una oración. Querido Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos ir a tu palabra y poder conocer lo que tú nos enseñas por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que tú nos enseñes. Guárdanos en tus brazos de amor y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles, como les venía diciendo, del milenio. La pregunta es, ¿qué es milenio? Quizás muchos de ustedes no conocen aún todavía qué es el milenio. Hay muchas personas sinceras de otras denominaciones, de otras iglesias, que dicen que un ser humano se muere y va directamente al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio, o va al limbo. Pero la palabra del Señor nos habla en una manera totalmente diferente. Por eso no puede ser posible que una persona que haya fallecido, eh, digamos 4.000 o 5.000 años atrás. La pregunta es, ¿dónde estaría esa persona en este momento si fue al cielo? Porque la Biblia registra que el milenio es un periodo de 1.000 años en el cielo con el Señor y que luego regresaremos a esta tierra para vivir por toda la eternidad. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, mi querido amigo y hermano, en esta mañana me gustaría que usted que mira este video estuviera hasta el final para poder comprender. Yo te invito a que te sientes conmigo, saque ese tiempo, ya que entró a este canal, vio este video, quédate hasta el final. Para ello, vamos a mirar qué es milenio. Dice, el milenio es el reino de 1.000 años con Cristo y sus santos ángeles en el cielo, que se extiende entre la primera y la segunda resurrección. Aquí es un evento muy importante. Cuando se inicia el milenio, viene la primera resurrección. ¿Quiénes van a resucitar en esa primera resurrección? Cuando termina el milenio, viene la segunda resurrección. ¿Quiénes van a resucitar en esa segunda resurrección? Son dos preguntas que debemos contestarnos, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1.000 años. En este pasaje bíblico, muchas personas lo toman de una manera literal y se equivocan, porque este pasaje bíblico es simbólico, no literal. Dice que viene un ángel con una cadena, ¿cierto? Primero trae la llave del abismo. Segundo, trae una cadena en la mano.
y prende al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas dicen que es que el abismo es el infierno más abajo de esta tierra, un hoyo donde está Satanás, y allí va ese ángel y prende a Satanás, lo encadena, lo encierra, lo ata allí por 1000 años, lo toman así. Pero yo más adelante quiero explicarles por qué Satanás va a ser atado por 1000 años y qué simboliza esa cadena y qué simboliza ese abismo, ¿verdad? Así que para ello vamos al libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 4, versículo 23 en adelante dice la palabra del Señor lo siguiente. Allí estaba hablando el profeta Jeremías de la condición de la tierra al final del tiempo, o cuando lo que nosotros llamamos el final del mundo, ¿verdad? Dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había luz en ellos. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Aquí el profeta Jeremías nos describe la condición del mundo, o sea, cuando el Señor venga de regreso para levantar su pueblo. ¿Cuál es esa condición del mundo? Una condición en caos, una condición en tribulación, una condición de desolación. O sea, este planeta va a quedar desolado, no va a quedar humanidad. Los árboles se van a hacer derraigados, las montañas van a ser derribadas. Todo, en pocas palabras, va a ser destruido. Cuando voy al libro de Malaquías, en el capítulo 4 también del libro de Malaquías, versículo 1, versículo 2, la palabra del Señor me enseña lo siguiente. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Imagínense ustedes, quizás si han tenido la oportunidad de tener un horno en sus hogares. No estos hornos de allí, de las estufas a gas, un horno de leña, un horno que calienta una temperatura supremamente elevada. O tengan en cuenta la historia que encontramos en las Sagradas Escrituras de los amigos de Daniel que fueron echados al horno, que lo calentaron 7 veces. Que dice que cuando abrieron las puertas para entrar o para echar allí a aquellos muchachos, las personas que lanzaron a esos muchachos, con el fogaje o el calor que salió, ellos fueron muertos. Imagínese usted. Entonces dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día, o sea, serán ¿qué? Destruidos. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, saltaréis como becerros de la manada. Este pasaje que le acabo de leer va a ser el pasaje de cuando la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descienda a este lugar. Van a ser destruidos. Cuando dice que no dejará ni raíz ni rama, es porque van a ser destruidos todos los impíos junto con Satanás. Y después de que esa destrucción ocurra, después de que el mal termine, Dios va a recrear esta tierra para vivir por toda la eternidad. Así de que, mis queridos amigos y hermanos, debemos empezar a hacer planes desde hoy. No mañana, porque no sabemos si mañana existamos. Desde hoy. O sea, ¿cómo vamos a prepararnos y a quién vamos a elegir? ¿Elegimos servir a Dios y obedecer su santa palabra? ¿O elegimos servir al mundo y desobedecer la ley de Dios?
Si vamos nosotros al libro de Isaías en el capítulo 24, versículo del 1 al 5. Isaías 24, del 1 al 5. La palabra del Señor me dice lo siguiente. Dice, he aquí que Jehová vacía toda la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparciar a sus moradores. El versículo 2 dice, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Esta es la condición por cual la tierra va a quedar desolada. En pocas palabras, porque quebrantaron la ley de Dios. Nosotros hoy en día, mis queridos amigos, hermanos, miramos la condición del mundo. O sea, ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Cómo se encuentra en caos? Diferentes países, en diferentes lugares del mundo, encontramos hambres, encontramos desigualdad social, encontramos inmoralidad. Ya la gente ha dejado el uso natural de la mujer y ahora, como dice la palabra del Señor, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque han violado las leyes, han traspasado esos decretos que el Señor ha dado. Por eso, mis hermanos, viene la destrucción de este mundo. Por eso viene ese tiempo cuando esta tierra quede desolada. Toda la tierra tiene el aspecto de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles derraigados y las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra están esparcidas por la superficie de esta, al paso de grandes cuevas que señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos. Esta cita la encontramos en un libro que se llama El conflicto de los siglos, en el capítulo 42. Ahí nos muestra cómo va a ser la condición de la tierra. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, cuando el ángel dice que desciende y que trae la llave del abismo y trae una cadena en la mano para prender, para encerrar a Satanás, no quiere decir que lo va a encadenar. Eso no quiere decir que Satanás va a ser amarrado, encadenado. No, porque si nosotros miramos por lo menos en la historia del Gadareno dice que a este hombre que era endemoniado lo ataban con grillos y con cadenas. Y dice que eso no valía porque él las rompía, las partía, las desmenuzaba, las desbarataba. Ahora imagínense atar a Satanás con una cadena. Tendrían que atar a Satanás y tendrían que atar a la tercera parte de los ángeles que hoy en día son demonios que le sirven a Satanás. ¿Por qué es que Satanás simbólicamente queda atado? Porque esta tierra queda desolada, vacía. No va a haber morador en ella. No va a haber quien esté allí para que Satanás le engañe. Satanás va a quedar solo en esta tierra con sus demonios. Por eso es que va a ser atado. No va a tener a quien engañar, mis queridos. Ahora lo siguiente. Quiero mostrar el paralelismo con el día de la expiación. Tengan en cuenta esto, el día de la expiación.
Cuando yo voy al libro de Levíticos, en Levítico 16, capítulo 16, versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor en Levítico 16, 7 al 10, o miramos también Levítico 16, 21 y 22. Vamos a ir más bien al versículo 21 y versículo 22 de Levítico 16. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Quiero hacer un énfasis aquí para entrar en un contexto. En el tiempo de Israel en el desierto, Dios había ordenado hacer un tabernáculo, un lugar donde las personas, los seres humanos como nosotros en aquel tiempo, llevaban a aquel lugar un cordero. Todos los días, el que tenía sus pecados iba con su cordero, los llevaba, confesaba sus pecados, y ese cordero era degollado allí en el santuario terrenal, en una parte que era el atrio exterior donde estaba el altar de sacrificio. Pero había una fecha muy especial. Cada año el sacerdote tenía que hacer expiación por todos esos pecados. Tenía que hacer expiación por toda esa gente que había cometido errores, ¿verdad? Que habían llevado esos pecados allí al altar de sacrificio. Entonces, ¿qué hacía? Dice que tomaban dos machos cabríos y echaban las suertes. El uno era la suerte por Jehová y el otro la suerte por Azazel. El que tomaba la suerte por Jehová, dice que el sumo sacerdote venía, colocaba sus manos sobre la cabeza de este animalito, confesaba esos pecados, y este animal era llevado y suelto al desierto. Mira el simbolismo que tiene. La tierra va a quedar desolada, vacía, desordenada. O sea, el aspecto de la tierra va a ser el aspecto de un desierto. De igual manera, en aquel entonces, que era el simbolismo de lo que va a acontecer, este macho cabrío, la cual recaía la suerte hacia Azazel, iba a quedar o iba a ser llevado a un lugar desierto donde iba a ser suelto. Tengan en cuenta esto, el simbolismo. Nos sigue diciendo el libro del conflicto de los siglos. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces de presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás, y se declarará culpable de todo el mal que se les haya hecho cometer. Asimismo, como el macho cabrío emisario era despachado por un lugar desierto, así también Satanás será desterrado de la tierra desolada, sin habitantes, y convertida en un desierto horroroso. Si ve lo que la hermana nos explica, lo mismo que yo le estaba diciendo, lo que sucedía en el tiempo antiguo, es lo mismo que va a suceder en el tiempo venidero. En el tiempo antiguo, ese macho cabrío que la suerte caía para Azazel representaba a Satanás. No era eliminado, no lo degollaban, no lo mataban. Sobre él ponían los pecados de todas las personas que un día o en los días anteriores, ¿cierto? En el transcurso de un año, llevaron y confesaron sus pecados al santuario terrenal. De igual manera va a acontecer con cada hijo de Dios
que cada día lleva sus pecados y los confiesa ante el santuario celestial. Tengan en cuenta eso, no ante un ser humano. No confiesan los pecados ante otro ser mortal, se confiesan ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el intercesor entre el Padre. Él hace el intercesor entre nosotros y el Padre. Él presenta esas confesiones que nosotros hacemos al Padre Celestial por medio de la sangre que Él derramó. Por eso es que en la antigüedad primero sacrificaban el macho cabrío de la suerte a Jehová y luego soltaban al macho cabrío de la suerte de Azazel. Eso es lo mismo que va a acontecer. No es porque Satanás vaya a ser atado con una cadena. En Apocalipsis 20, el versículo 3 sigue diciendo lo siguiente: y lo arrojó al abismo. Tengan en cuenta que cuando nosotros leímos el versículo 1 de Apocalipsis 20 decía que el ángel traía la llave del abismo. Ahora dice que lo arroja al abismo. ¿A quién? A Satanás. Y lo encerró y puso su sello sobre él. Aquí hay tres aspectos muy importantes. Primero, el abismo. Segundo, el encierro. Y tercero, su sello. Su sello es el sello de Dios, ¿verdad? Sobre él. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a analizar estos tres aspectos. Abismo. ¿Qué creen ustedes que es abismo? Muchos seres humanos en este tiempo piensan que abismo es el infierno y que el infierno es un lugar que está, vuelvo y les digo, más abajo de la tierra, que es un hoyo que donde la gente mala va y se está quemando día y noche y arde, y Satanás allí se ríe y Satanás se les burla y Satanás y Dios los mira. Y eso es ilógico, porque si la palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿cómo va a permitir que un ser humano, por más malo que sea, esté quemándose y destruyéndose día y noche? Eso no tiene lógica. Entonces, cuando yo voy a mirar qué es abismo, y en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, y yo les invito para que ustedes tomen las Sagradas Escrituras y comparen los textos que yo cito acá para ver si son los mismos que tienen en sus Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y la tierra estaba desolada, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se está refiriendo las Sagradas Escrituras que la tierra tenía un aspecto como de desierto, estaba desolada y vacía. Por eso cuando el Señor venga va a quedar la tierra en la misma condición de como estaba antes. ¿Cómo estaba? Desolada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. El abismo al cual la Biblia se refiere es la tierra desordenada y vacía. No es un lugar espantoso donde hay fuego y azufre y la gente se está quemando, que hoy en día llaman infierno. No, es la tierra desordenada y vacía. Abismo se refiere a la tierra en un estado de confusión y tinieblas respecto a la condición de la tierra en el principio. Eso es desordenada y vacía. La tierra va a quedar en esa misma condición de como estaba al comienzo, desordenada y vacía. ¿Por qué encierro? ¿Por qué Satanás va a ser encerrado? Vuelvo y les voy a leer Jeremías capítulo 4, versículo 23 y al 26. Dice la palabra del Señor lo siguiente: miré la tierra y he aquí estaba asolada y vacía, y los cielos no había luz en ellos. Y miré los montes y he aquí que temblaban todos, y los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido,
Y miré, y he aquí que el campo fértil era un desierto, y sus ciudades eran asoladas delante del ardor de la ira de Jehová. O sea, mis queridos, aquí en el libro de Jeremías nos muestra en realidad la condición final de la tierra mientras nosotros vamos a estar en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Por 1000 años la tierra va a quedar en esa condición. ¿Quién va a quedar en la tierra? Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios quedan acá. Dice, aquí es donde con sus malos ángeles Satanás estará. Esta será su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. O sea, no es porque Satanás esté encadenado, no es porque Satanás esté preso, es porque Satanás no tiene a quien engañar. Y ustedes saben que la labor de Satanás desde el comienzo, cuando nosotros miramos la historia de Satanás, de Luzbel o de Lucifer, ¿cierto? De ese querubín, él, el inicio o él inició siendo un engañador. Él se rebeló contra Dios, dice la palabra del Señor que por su hermosura, por su belleza, se rebela contra Dios. Pero ¿qué sucede? No se revela solo, él empieza a hacer su trabajo de engaño, de destrucción. Y él empieza a engañar a las huestes angélicas, a tal punto que engaña a la tercera parte y las convence para que se rebelaran contra Dios. Cuando no se halló lugar en el cielo para Satanás, que fue arrojado a la tierra, dice la palabra del Señor, entonces ¿qué sucede? Él viene al jardín del Edén y allí por medio de una serpiente engaña a Eva. Y Adán decide pecar. Y entra el pecado a este mundo. Y entra la muerte a este mundo. Entra la destrucción a este mundo. A tal punto de que Satanás toma el control de este mundo. Por eso es que el Señor viene para libertar, da la vida, muere sin ser pecador, para rescatarnos a nosotros del pecado. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, es que cuando la tierra quede desolada, vacía, antes de nosotros, o después de nosotros, mejor dicho, ascender, ir al cielo, va a quedar la condición de la tierra en esta forma. Satanás no tiene a quien engañar. Los que no aceptaron al Señor van a ser destruidos, van a ser muertos. No va a haber memoria de ellos en ese momento. No van a tener a quien engañar, ¿verdad? Él va a quedar solo. Esa es la condición por la cual Satanás está preso en este lugar. Y ahora, ¿por qué el sello de Dios? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 12, dice, y les di mis días de reposo para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, oh Dios, que los santifico. Algo muy esencial acá es que en el libro de Ezequiel dice que Dios dio los días de reposo para que fuesen por señal entre el pueblo de Dios y Dios, y para que supiesen que Dios mismo es quien nos santifica. Cuando nosotros miramos en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 11, encontramos, dice lo siguiente, y habló y recibió la circuncisión como señal o como sello. Está hablando de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que debía ser circuncidado. Y aquí nos muestra que esa circuncisión representaba o señal o sello. O sea que el día sábado también representa o señal o sello, ¿verdad? Es una señal que Dios dio, es un sello que Dios dio en la creación. Por eso es que durante 1000 años, tengan en cuenta eso, por eso es que durante 1000 años Satanás va a quedar solo. Ahora, si Satanás no tiene a quién engañar,
¿Qué está haciendo Satanás? Pregunto. Si no tiene a nadie a quien engañar durante esos 1000 años, ¿qué está haciendo Satanás? Por eso el versículo Apocalipsis 23 decía que ponía su sello sobre él, porque Satanás va a tener obligadamente que descansar, va a tener obligadamente que reposar. Para Satanás esos 1000 años van a ser un día séptimo, un día sábado. Él va a tener que descansar. No tiene a quien engañar, no tiene qué labor hacer. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, por eso es que va a estar allí encadenado. Por eso es que va a estar en el abismo y por eso es que pone ese ángel el sello sobre Satanás para que reconozca que Dios es soberano sobre todas las cosas. En el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 29, dice la palabra del Señor lo siguiente: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí hay dos eventos en un mismo versículo y pareciera que fueran dos eventos que se cumplieran literalmente el mismo día, y no es así. ¿Por qué? Porque los que hicieron lo bueno salen a resurrección de vida, ya cuando el Señor venga, cuando el Señor venga por segunda vez, cuando el Señor levante su pueblo, cuando el Señor levante a aquellas personas que decidieron aceptar lo que el Señor ofrecía. Pero la tercera resurrección o la segunda resurrección, perdón, la segunda resurrección no va a ser para los buenos, porque los buenos ya hemos ido al cielo, hemos disfrutado 1000 años y ya venimos de regreso en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y allí es donde habrá la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos. Y esos se levantarán para condenación eterna, mis queridos. En el libro de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso es saber de que el Señor viene a resucitar a aquellas personas que un día aceptaron la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que un día hicieron parte, ¿cierto?, del pueblo de Dios y descansaron. El Señor promete venir a levantarlos para llevarlos al cielo. Y nosotros, decía el apóstol Pablo, y hoy lo digo yo, nosotros que vivimos, o sea, hoy que este servidor y amigo que aún vive, si el Señor viniese, si yo alcanzase a estar vivo hasta ese tiempo, seré arrebatado y transformado en un cerrar y abrir de ojos, para ir con los santos que han levantado y así estar con el Señor en el aire. Así de que, mis queridos amigos y hermanos, debemos hacer planes y debemos prepararnos para lo que el Señor está preparando para nosotros, esa Canaán celestial. Cuando yo voy al libro de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, dice la palabra del Señor lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este punto quiero hacer otro énfasis. Muchas personas dicen, pero es que ustedes hablan siempre de que el Señor viene, de que el Señor viene, y el Señor nunca ha venido, el Señor no viene, el Señor no vendrá. El Señor dice que es paciente para con todos. ¿Con qué propósito el Señor es paciente para con todos? Porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hoy el Señor le dice, mire, Pedro, Juan, Teresa, Leonor, Raquel, eh, no sé yo qué nombre, yo te espero, yo he esperado por ti.
he retardado, según usted, el no venir porque espero que tú me aceptes como Señor y Salvador, porque quiero salvarte. Por eso es que el Señor es paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y sus obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados para la venida del día del Dios, el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso saber de que aunque todo esto se va a destruir, quizás aquí a mis espaldas tengo unos cuadros, un televisor muy bonito, una casa muy hermosa donde estos días me han hospedado acá en Barbosa, Santander. Y todo esto que he podido ver algún día va a ser deshecho, algún día va a ser destruido. Pero tenemos la promesa que el Señor nos va a rescatar y que el Señor nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. Así que yo hoy te extiendo esta invitación, mi querido amigo, mi querido hermano. No permitas que nada ni nadie te separe del amor del mundo, del amor de Dios, perdón. No permitas que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Hoy es un día muy importante, porque hoy es el día en el que el Señor te está llamando y es el día en el que el Señor se está diciendo, ven, hoy quiero tener un encuentro contigo. Así de que si hoy ha oído la voz del Señor, no endurezca su corazón. Ante todo lo contrario, abre la puerta y permite que el Señor entre y more contigo, viva contigo y viva esa experiencia hermosa y maravillosa de la experiencia que es caminar en los pies del Salvador, seguir las pisadas del Señor. Mi querido amigo, te invito para que ahí donde estás incline tu rostro y oremos. Señor bendito, te damos gracias por habernos permitido estudiar esta primera parte de este tema. En tus brazos de amor nos colocamos para que tú seas nuestro ayudador. Ayúdanos a tomar buenas y sabias decisiones para la vida eterna. En tus brazos de amor nos entregamos y en Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Mi querido amigo y mi querido hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti tu rostro y ponga a ti paz. No olvides suscribirte a este canal, El Último Llamado de Dios. Y no olvides también compartir estos videos con tus amigos, con tus hermanos, con tus vecinos. No olvides también darle un me gusta. Cada vez que tú le das un me gusta, ayuda a que este canal crezca, a que sea más visto y más compartido. Ayúdame en hacer este video viral. Ayúdame a que podamos alcanzar hasta los confines de la tierra. Que tengan un feliz día y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.